San Benito del Valle despertaba cada mañana con el mismo silencio de siempre, como si el tiempo hubiera olvidado pasar por ahí. Las calles de tierra aún guardaban las huellas del último camión que había pasado días atrás, y la plaza principal parecía un retrato fijo de otros tiempos. El mercado municipal, que una vez fue el corazón del pueblo, era ahora un esqueleto de lo que fue, con puestos vacíos y techos oxidados que apenas resistían el peso del sol. Bajo esa luz intensa, caminaba Julián Navarro, empujando su viejo carrito de madera con unas cuantas cajas de frutas recién recolectadas. A sus 52 años, Julián conocía el peso del trabajo duro y de la escasez, pero también el valor del silencio y de la fe. Si estás aquí, buscando historias que hablen al corazón y alimenten el espíritu, suscríbete ahora al canal y acompáñanos, porque hoy comienza una historia que puede cambiar tu manera de ver la vida. Los días de Julián comenzaban antes del amanecer. Se levantaba con el canto de los gallos. Se lavaba el rostro en el lavabo de concreto detrás de su habitación alquilada y tras una breve oración, salía rumbo al pequeño huerto donde cosechaba sus frutas. No tenía tierras propias, pero un viejo amigo le prestaba un rincón fértil donde crecían mangos, guayabas y plátanos. Cada pieza era tratada con cariño, como si fuera un regalo, y aunque las ventas eran pocas, nunca dejaba de dar gracias por cada jornada. Caminaba despacio hasta el mercado, saludando a vecinos que apenas levantaban la mano, cansados de sus propias luchas. Nadie lo notaba demasiado, pero él observaba todo. Los rostros tristes, los locales cerrados, la nostalgia en el aire. El pueblo estaba muriendo lentamente, y con él, los sueños de muchos como Julián. Pero Julián guardaba un anhelo silencioso que nadie conocía: abrir algún día su propia frutería. No por ambición, sino por dignidad. Quería un lugar donde pudiera recibir a sus nietos con orgullo, enseñarles que la fe y el trabajo honesto sí rendían fruto. Desde que su esposa murió, hacía 5 años, la soledad se volvió su sombra constante, pero nunca permitió que le robara la esperanza. Cada fruta que vendía era una oración silenciosa, una semilla de fe. El carrito que empujaba no era solo un medio de sustento, era su altar ambulante, su resistencia ante el olvido. En medio de tanta escasez, Julián seguía creyendo que Dios podía hacer algo. Y aunque las puertas parecieran cerradas, su corazón sabía que una, en algún momento, se abriría. Aquella mañana, el sol aún no terminaba de asomarse cuando Julián ya estaba colocando cuidadosamente sus frutas sobre una manta vieja, al pie de un muro despintado del mercado. Solo había logrado cosechar unas cuantas guayabas y 2 racimos de plátanos pequeños, pero las alineó con esmero, como si fueran piezas de un escaparate fino. A pesar de los años de rutina, había algo diferente en el aire, una mezcla entre cansancio y determinación. La jornada avanzó lenta. Apenas 3 clientes se acercaron, uno de ellos solo para preguntar el precio y seguir de largo. Julián no protestó. Al final del día, contaba con apenas 40 pesos en el bolsillo, suficientes para un pan y un poco de arroz. Pero en lugar de guardarlos, tomó una decisión que no había tomado en mucho tiempo. Caminó hasta la pequeña capilla del pueblo, donde el padre Anselmo celebraba misa todos los domingos al caer la tarde. El templo no tenía vitrales ni bancos acolchonados, pero el aire ahí dentro era distinto, como si cada ladrillo llevara siglos de oración. Julián se sentó en silencio, con la gorra entre las manos, y escuchó el evangelio del día. El que siembra con lágrimas, cosechará con alegría. Sintió un nudo en la garganta. Cuando llegó el momento de la ofrenda, metió la mano al bolsillo, acarició las monedas con los dedos, y sin pensarlo más, las dejó caer en la canasta de mimbre. No era una cantidad grande, pero era todo lo que tenía. No pidió nada a cambio. Solo murmuró una oración: Señor, haz lo que yo no puedo. Donde mis fuerzas terminan, comienza lo tuyo. Al salir del templo,
La noche ya había cubierto San Benito del Valle, y el aire olía a leña y tierra húmeda. Julián regresó a casa caminando despacio, con los bolsillos vacíos pero el corazón más liviano. No sabía si su gesto cambiaría algo, pero dentro de sí sentía una paz que hacía tiempo no conocía. Había sembrado su fe en la oscuridad, sin certezas, solo con esperanza. Y tú que estás aquí, acompáñanos hasta el final de esta historia, porque lo que viene después podría cambiarlo todo. El lunes siguiente, amaneció con un calor sofocante y un rumor que recorría el pueblo como el viento seco entre los techos de lámina. Una nueva inspección sanitaria se llevaría a cabo en el mercado. Julián, que ya acomodaba sus guayabas sobre la manta, trató de ignorar los comentarios. Conocía bien el lugar. Sabía que la mayoría de los vendedores trabajaban sin permisos, por necesidad, no por negligencia. A media mañana llegaron los inspectores del municipio, acompañados por un par de policías que, con expresión seria, comenzaron a revisar cada rincón. Cuando llegaron a Julián, apenas miraron su carrito, viejo, con ruedas flojas y sin registro oficial. En menos de 5 minutos, le pidieron que se retirara. No puede vender aquí sin autorización, dijeron, sin siquiera escuchar sus razones. No hubo espacio para súplicas ni explicaciones. Julián sintió que algo dentro de él se rompía. Cargó sus frutas de regreso sin decir una palabra, bajo la mirada apática de quienes ya se habían acostumbrado a ver sueños apagarse. Regresó a su cuarto, colocó las guayabas sobre la mesa y se sentó en la cama con las manos en la cara. Había entregado todo en la ofrenda el día anterior. ¿Y esto era lo que recibía a cambio? Por primera vez en mucho tiempo, la duda se asomó sin pedir permiso. Recordó las palabras que había dicho en la iglesia. Haz lo que yo no puedo. Pero ahora, frente al silencio de Dios y al peso de la realidad, todo parecía más oscuro. No tenía ahorros, no tenía licencia y, peor aún, no tenía un lugar para vender al día siguiente. Las paredes de su cuarto parecían cerrarse poco a poco, como si todo el pueblo se hundiera junto con él. Y sin embargo, incluso en ese momento, Julián no maldijo. En lugar de eso, caminó hasta la ventana, abrió las cortinas y dejó que la luz de la tarde entrara. El aire era cálido, pero traía un leve aroma a tierra mojada, como promesa de lluvia. Respiró hondo, bajó la cabeza y volvió a orar. No con palabras bonitas, sino con el alma desnuda. Porque en el fondo sabía que la fe verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. Y si tú también has sentido que las puertas se cierran sin razón, escribe en los comentarios, sigo creyendo. Vamos a orar juntos por lo que aún no se ve. Las calles de San Benito del Valle parecían más vacías que nunca aquella tarde. Julián, con el carrito inmóvil y las frutas empezando a madurar sin rumbo, caminaba sin destino claro. No tenía permiso para vender, no tenía clientes, pero necesitaba salir, respirar, mover las piernas aunque el alma se quedara quieta. Al pasar por la calle Hidalgo, sus ojos se detuvieron frente a una vieja casona de adobe, semiabandonada, con la pintura descascarada y una enorme puerta de madera azul celeste, cerrada con una cadena oxidada. No supo por qué, pero aquella imagen lo detuvo. Había algo en esa puerta, algo que no sabía explicar. La observó por un largo minuto, sintiendo que escondía más de lo que mostraba. En medio del silencio, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. ¿Te gusta esa casa?, preguntó doña Carmen, una mujer de cabello blanco que muchos conocían por su fervor y sus oraciones poderosas. Julián no la había notado llegar. Ella sonrió con ternura. Dicen que nadie la quiere, pero yo creo que aún guarda vida ahí dentro. Cuando Dios cierra una puerta, es porque otra mejor está por abrirse. Y a veces, es justo la que tienes enfrente. Julián esbozó una sonrisa tímida. No creía en coincidencias, y esas palabras, dichas justo en ese lugar y en ese momento, le llegaron como si fueran respuesta directa a su oración del día anterior.
Doña Carmen le puso una mano en el hombro y siguió su camino, dejándolo solo frente a aquella estructura olvidada, como quien deja a alguien frente a una decisión. Esa noche, Julián no durmió. Se quedó pensando en la puerta azul, en su color firme a pesar de los años, en cómo algo tan viejo podía seguir de pie. A la mañana siguiente, regresó al mismo lugar. Esta vez, se acercó. Tocó la madera con los nudillos. Era sólida, fuerte. Imaginó por un segundo lo que sería abrirla, transformar ese lugar en algo nuevo, algo lleno de vida y propósito. Y aunque no sabía cómo, ni cuándo, ni con qué dinero, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había una posibilidad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que esté esperando una señal de Dios. Tal vez, justo hoy, tú seas esa señal para alguien más. Volvió al día siguiente con una escoba vieja y un cubo con agua. Nadie le pidió que lo hiciera, pero algo dentro de él lo impulsaba. Durante horas barrió la banqueta frente a la casa olvidada, quitó maleza, recogió piedras y lavó el portón azul hasta que el color volvió a respirar entre las vetas de la madera. No esperaba nada a cambio. Solo quería devolverle un poco de dignidad a ese lugar que, de alguna forma misteriosa, ahora sentía propio. Mientras trabajaba, los vecinos pasaban sin entender qué hacía. Algunos lo saludaban con curiosidad, otros bajaban la mirada. Julián seguía, con las mangas arremangadas y el alma en paz. Cuando el sol comenzaba a caer, escuchó una tos suave detrás de sí. Se giró y vio a un hombre mayor, bien vestido, de paso lento y mirada firme. ¿Fuiste tú quien limpió esto?, preguntó con una mezcla de sorpresa y gratitud. Julián asintió, sin saber qué decir. El hombre se presentó como don Alfredo Barragán, heredero de la propiedad, que solo pasaba por ahí de vez en cuando para verificar que nadie la hubiera vandalizado. Al ver el frente limpio y ordenado, se detuvo. Conversaron largo rato. Julián le habló de su sueño de tener una frutería, de su historia, de sus nietos, de su fe. Don Alfredo, conmovido, lo miró fijamente y dijo: «Yo no necesito esta casa, pero alguien como tú sí podría hacer algo bueno aquí. Te propongo esto. Ocúpala, cuídala y págame cuando puedas, lo que puedas. No es caridad. Es mi forma de hacer algo bueno antes de partir». Julián se quedó inmóvil por un instante. No había orado por una tienda, ni por propiedades, ni por milagros. Pero ahí estaba, una puerta abierta donde antes solo había cadenas. Esa noche, al regresar a casa, no dijo nada. Solo se arrodilló al lado de la cama y lloró en silencio. Las bendiciones de Dios a veces llegan sin trompetas, envueltas en polvo y madera vieja, pero con promesas firmes. Si alguna vez sentiste que nadie ve tu esfuerzo, recuerda, el cielo sí lo ve. Suscríbete al canal y abre tú también una puerta de fe en tu vida. Los primeros días en la vieja casona fueron una mezcla de entusiasmo y temor. Julián, con herramientas prestadas y ayuda esporádica de un vecino joven, comenzó a limpiar los cuartos interiores y reparar algunas grietas. Soñaba despierto. Imaginaba estantes llenos de frutas frescas, una mesa de madera para atender a los clientes, una pequeña cruz en la pared para recordar de quién venía todo. Aunque no tenía recursos, cada día trabajaba con una alegría que no sentía desde hacía años. Sin embargo, no todos compartían su esperanza. Algunos vecinos murmuraban entre dientes: «Se va a cansar. Eso está muy grande para él. ¿Con qué va a mantenerlo?». Julián no respondía. Había aprendido a avanzar en silencio, como quien camina sobre agua con la vista puesta en el cielo. Pero la caída llegó de golpe. Una madrugada, al llegar a la casa con una caja de herramientas que le habían prestado, encontró la puerta entreabierta. Adentro, todo revuelto. Alguien había entrado, destrozado lo poco que había ordenado y se había llevado las herramientas. Las paredes recién limpiadas estaban rayadas con insultos. Julián cayó de rodillas, no por el robo, sino por el golpe al alma.
Era como si la oscuridad hubiera esperado justo el momento en que empezaba a florecer la esperanza para atacarla. Salió a la calle, sin lágrimas, con la mirada perdida. No entendía. ¿Por qué, después de tanto, ahora esto? ¿Dónde estaba Dios cuando la maldad entraba por la misma puerta que él había abierto? Esa noche fue larga y silenciosa. Julián no fue al templo, ni tocó la Biblia. Solo se sentó frente al portón azul, en una silla rota, mirando el cielo. No renegó, pero su corazón temblaba. Tenía miedo de volver a empezar, miedo de que todo fuera una ilusión, miedo de que su oración fuera solo un eco sin respuesta. Pero incluso ahí, en la herida abierta, decidió quedarse. No huir. Permanecer. Porque a veces la fe más fuerte no es la que grita aleluyas, sino la que resiste sin ruido. Si alguna vez sentiste que tu fe tambaleó justo cuando empezabas a levantarte, dale me gusta a este video. Que sea tu forma de decir, sigo de pie. La mañana siguiente, Julián no abrió la puerta azul. Tampoco barrió la banqueta ni levantó las frutas que había dejado en el suelo. Se quedó en su cuarto, sentado junto a la mesa vacía, observando el rayo de sol que entraba por la ventana y formaba una línea de luz sobre el piso agrietado. No había sonidos, ni pájaros, ni pasos, ni vendedores en la calle. Era como si el pueblo entero respirara con dificultad. En medio de ese silencio, algo dentro de él comenzó a moverse. No era rabia, era algo más hondo. Una necesidad de hablar con Dios sin fórmulas, sin frases bonitas, sin esconder lo que realmente sentía. Se arrodilló ahí mismo, apoyando los brazos sobre la silla, y cerró los ojos como quien se deja caer al vacío. «Señor», dijo con voz casi imperceptible, «ya no tengo fuerzas para pedir. Ya no sé cómo orar. Solo estoy aquí, cansado, con miedo. Pero aquí, si aún estás conmigo, dímelo. Mándame una señal, una palabra, un suspiro, lo que sea. No para que todo cambie, sino para que yo no me rinda. No quiero que esto termine como otro intento fallido. No por mí, sino por lo que representas en mi vida. Porque si yo caigo ahora, tal vez otros también se desanimen. Y no quiero ser parte del desaliento. Quiero seguir creyendo. Pero necesito que me sostengas porque solo ya no puedo». El llanto comenzó a salir sin esfuerzo, como si llevara semanas esperando ser liberado. Julián no gritó, no cuestionó, solo se quebró con humildad. Horas después salió al patio, con los ojos aún húmedos y la cara marcada por la oración. No había respuesta audible, ni milagro visible, pero algo en su interior había cambiado. Tal vez no lo supiera aún, pero esa noche había tocado el cielo con las manos vacías. Y eso, en el reino de Dios, vale más que todo el oro. Si tú también has sentido la necesidad de hablar con Dios desde lo más profundo, sin máscaras, escribe tu oración en los comentarios. A veces, una sola palabra puede abrir los cielos. El día comenzó como tantos otros, con el canto lejano de un gallo y el murmullo apagado de un pueblo que despertaba sin prisa. Julián salió temprano, no para vender ni para reparar la casa, sino solo para caminar. Cada paso era una plegaria muda, cada mirada al cielo, un intento de consuelo. Llegó sin querer a la pequeña tienda del centro, donde compró una bolsa de pan duro con las pocas monedas que le quedaban. Al salir, vio un auto estacionado frente a la casa de la esquina. Un matrimonio joven, vestidos de manera sencilla pero con ojos brillantes, bajaba con una cámara en mano. Se acercaron a él con amabilidad. «Disculpe, ¿usted es el señor que está restaurando la Casa Azul?», preguntaron. Julián asintió, un poco confundido. «Nos hablaron de usted. Estamos haciendo un recorrido por pueblos para promover turismo rural, y vimos su historia mencionada por doña Carmen en redes. ¿Podríamos grabar unas imágenes de la casa?». Su sencillez transmite algo especial. No entendía del todo lo que significaba, pero accedió.
Mostró el frente limpio, habló tímidamente de su sueño de abrir una frutería, y los dejó grabar en silencio mientras él limpiaba unos restos de hojas del suelo. No pensó mucho más en ello. Esa misma tarde, mientras barría por costumbre, un coche se detuvo y una mujer bajó preguntando si tenía frutas para vender. Al día siguiente, llegó otro visitante, y otro. Gente que decía haber visto un video corto en internet, hablando de la Puerta Azul de San Benito. En pocos días, Julián tuvo que sacar las frutas guardadas, improvisar una mesa rústica y comenzar hasta a atender a quienes, atraídos por la historia, llegaban buscando algo más que plátanos y guayabas. Buscaban sentido, buscaban paz. Sin haberlo planeado, Dios había comenzado a multiplicar lo poco. Esa noche, Julián se sentó nuevamente frente a la cruz que había colgado en la entrada de la casa. No tenía palabras, solo una sonrisa cansada y los ojos al cielo. La respuesta no había llegado con truenos ni rayos, sino con visitantes, tierra barrida y corazones tocados. Porque así actúa Dios. Cuando uno se entrega por completo, Él se encarga del resto. Si conoces a alguien que está esperando una señal, mándale este video. Quizá esta historia sea la respuesta que tanto ha buscado. Las semanas pasaron como un suspiro, y la casa de la Puerta Azul dejó de ser un rincón olvidado para convertirse en punto de encuentro. Julián, sin grandes anuncios ni estrategias, había abierto su frutería. Con una mesa rústica y canastas tejidas por vecinos, ofrecía mangos jugosos, guayabas frescas y sonrisas sinceras. Los visitantes, muchos de fuera del pueblo, llegaban atraídos por la historia, pero se quedaban por la atmósfera de paz que envolvía el lugar. Algunos preguntaban si podían sentarse a orar un momento en el patio. Otros dejaban notas de agradecimiento en una caja improvisada. Sin querer, Julián había creado mucho más que un negocio. Había abierto una puerta espiritual en medio del desierto. El cambio no fue solo para él. San Benito del Valle comenzó a despertar. Inspirados por su historia, otros vecinos se animaron a reabrir antiguos locales, a pintar fachadas, a sembrar de nuevo. La panadería volvió a hornear, la plaza volvió a tener niños corriendo y hasta la capilla del padre Anselmo volvió a llenarse los domingos. La fe de uno había encendido la llama de muchos. Julián, lejos de sentirse héroe, permanecía con los pies en la tierra. Cada vez que alguien lo felicitaba, él solo respondía: «Yo solo abrí la puerta. Quien cambió todo fue Dios». Su humildad lo mantenía anclado, y su generosidad crecía al mismo ritmo que su pequeña frutería. Con parte de sus ganancias, comenzó a comprar mochilas para niños y ofrecer becas modestas a jóvenes que querían estudiar fuera. Una tarde, mientras colocaba frutas sobre la mesa, sus 2 nietos llegaron corriendo y lo abrazaron con fuerza. Habían venido de visita con su hija, después de años sin poder viajar. Julián los alzó con lágrimas en los ojos, no por el éxito, ni por la tienda, ni por la fama repentina. Lloraba porque, en el fondo, entendía que Dios no solo le había devuelto una fuente de sustento, le había devuelto la vida, los vínculos, la esperanza. Y si tú también crees que la fe puede transformar no solo tu vida, sino todo a tu alrededor, suscríbete y activa la campanita. Que ninguna historia de fe se te escape. El amanecer llegó con un resplandor distinto. El cielo, teñido de tonos dorados y anaranjados, parecía celebrar algo sagrado. Julián se levantó como siempre, antes del sol. Pero esa mañana no fue al huerto ni al mercado. Salió a la banqueta frente a su frutería. Se sentó en una vieja mecedora de madera y contempló el pueblo. La puerta azul detrás de él permanecía abierta, como símbolo de todo lo que había ocurrido. Ya no era la casa olvidada que encontró meses atrás, sino un lugar lleno de vida, de voces, de historias. Escuchaba risas de niños, saludos de vecinos, y el murmullo constante de quienes pasaban a comprar fruta o a buscar una palabra de aliento.
San Benito del Valle ya no era un pueblo triste. Era una tierra fértil regada por la fe de uno que se atrevió a creer. En la pared interior de la tienda colgaba una fotografía especial. Julián, con sus nietos, bajo el portón restaurado, rodeado de canastas llenas de bendición. Cada cliente que entraba la veía y preguntaba por la historia. Él la contaba sin adornos, sin exageraciones. Solo decía la verdad, que todo comenzó con una oración, una ofrenda sencilla y una puerta cerrada. Nunca había buscado reconocimiento, solo quería dignidad. Pero Dios le dio más. Una comunidad restaurada, una familia reunida, una paz que no se compra con dinero. Doña Carmen, siempre sentada en su banco bajo el árbol de la plaza, decía a quien quisiera oír: esa tienda no vende frutas, vende esperanza. Antes de cerrar ese día, Julián escribió en una pequeña pizarra frente al local: si hoy sientes que todo está perdido, recuerda que Dios también abre puertas donde no hay pared. Después, apagó las luces y se quedó un momento mirando el interior. No dijo nada. No hizo una última oración en voz alta. Solo sonrió, con la certeza de que todo había valido la pena. Y ahora que tú llegaste hasta aquí, cuéntanos, ¿cómo esta historia tocó tu corazón? Deja tu comentario, porque a veces, cuando compartimos lo que Dios hace en nosotros, se abre una puerta en la vida de alguien más.